Buenos días, chicos. Vamos a ver cómo vivían hoy los romanos. Vamos a estudiar la página 104 y 105. Cómo vivían, cómo se desplazaban, qué huellas nos dejaron. Venga, abrimos el libro por la 104 y nos ponemos a leer a la misma vez que yo y hacemos una lectura comprensiva. ¿Cómo vivían los romanos? Venga, vamos a ver. Los romanos vivieron hace unos 2000 años. Construyeron muchas ciudades. Estas tenían una gran plaza llamada Foro, que estaba rodeada por edificios más destacados. La mayoría de las personas eran pobres y habitaban en pequeñas viviendas en edificios de varios pisos. Las personas ricas vivían en grandes casas llamadas domus, cuyas habitaciones se organizaban alrededor de un patio por el que entraba la luz y el agua de la lluvia. En la época de los romanos había esclavos. Los esclavos eran personas que pertenecían a quienes los habían comprado. No tenían ningún derecho y podían ser vendidos a otro dueño. Vale, resumimos. ¿Cuándo vivieron los romanos? Pues hace unos 2000 años y construyeron muchas ciudades. Las ciudades siempre, cada una de las ciudades tenía una gran plaza en el centro que se llamaba Foro. Y este foro, esta plaza, estaba rodeada de los edificios más importantes. En esta época había muchas personas pobres y ellos vivían en pequeñas viviendas y las personas ricas vivían en domus, ¿vale? En esta época también era característica porque en esta época había esclavos, que eran las personas que eran las que se podían comprar y no tenían ningún derecho y podían ser vendidos a otro dueño. ¿Vosotros pensáis que eso está bien? No, seguro que no. Venga, ¿cómo se desplazaba? Mirad, aquí vemos, antes de nada, una ciudad romana, que ahora veremos cada una de las partes. ¿Cómo se desplazaban? Las ciudades se comunicaban por caminos de piedra, llamadas calzadas. Los romanos se desplazaban a pie, a caballo y en carro, porque ya habían descubierto la rueda anteriormente. Para atravesar los ríos construyeron puentes. Las mercancías llegaban a las ciudades costeras en barcos de vela. Los romanos construyeron muchos puertos. Los romanos construyeron bastantes edificios y uno de ellos fueron los pioneros de hacer los puertos, ¿vale? Para recibir las mercancías. Y se desplazaban en carro, a caballo, a pie. Y para pasar de un sitio de una ciudad a otra que en medio había un río, pues fueron los primeros en hacer los primeros puentes. Vamos a ver la ciudad romana, las partes que tenía. Vamos a ver cuando se abra. Venga. Dice, los romanos vendían y compraban sus productos en las tiendas situadas en las calles principales de las ciudades. Las calles comerciales eran bulliciosas. ¿Qué quiere decir bulliciosas? Que había mucho ruido, había mucha gente en la calle. Dice, las mujeres vestían con túnicas y sandalias. La túnica llegaba hasta los pies y podía ajustarse a la cintura. Era la túnica y se ajustaba en la cintura. O bien debajo del pecho. Las mujeres ricas usaban joyas y llevaban peinados muy complejos. Mirad, aquí se ponían su moño bien arriba, muy bien arreglada y con muchas joyas. ¿Lo veis? En el brazo, en el cuello, en las orejas. Que las personas más pobres vivían en edificios de varios pisos, parecidos a los bloques de los pisos actuales. No vivían en palacios, vivían en pisos. Los hombres vestían con túnica y toga y sandalias. La toga solo la usaban las personas más ricas. Las túnicas llegaban hasta las rodillas. Nosotros todo este tipo de ropaje estamos acostumbrados a verlos porque con nuestra Semana Santa vemos que se representa mucho la vida de Roma y vemos los ropajes que podían llevar. Las calles contaban con fuentes de agua corriente y alcantarillado. El agua tenían fuentes ya. En la entrada de las tiendas había carteles que mostraban los productos que se vendían allí. Había muchos tipos de tiendas, carnicería, pescadería, panadería, frutería. También había talleres de artesanos de la madera, la cerámica, el hierro y las joyas.
Mirad, en la puerta había un cartel de lo que se podía vender. Aquí pues se podría, ¿qué indica que se vende? Porque se venden productos de cerámica, recipientes de cerámica. Así había mucho comercio en las calles y por eso había mucha gente en la calle. Por eso se dice que eso eran muy bulliciosas, que había mucha gente, que había mucho ruido. Bien, pasamos a la página 105. Página 105. ¿Qué huellas nos dejaron los romanos? Los romanos fueron excelentes constructores. Realizaron edificios para espectáculos, como teatros, donde se representaban las obras de teatro, anfiteatros para la lucha de fieras y gladiadores, y circos para las carreras de caballos. También construyeron templos para sus dioses, termas que eran unos baños públicos y acueductos para llevar el agua hasta las ciudades. Decoraban las paredes de los edificios con pinturas y en los suelos realizaban mosaicos, que eran composiciones hechas con pequeñas piezas de cerámica o piedra. El latín era la lengua que hablaban los romanos. Muchos de los idiomas que se hablaban en la actualidad, muchos de los idiomas que se hablan actualmente, proceden del latín, como el francés, el italiano, el castellano, el catalán y el gallego. Por eso he dicho antes que ellos construyeron muchos edificios, como los teatros, para las obras de teatro, los anfiteatros, para la lucha de fieras y gladiadores, que muchas veces lo hemos visto en la tele, en películas, circos para carreras de caballos, los templos, ellos creían mucho, entonces lo hacían los templos para rezar a sus dioses, las termas, que eran baños públicos, y acueductos porque servía de llevar el agua de un sitio para otro. También decoraban las paredes con pintura y hacían mosaicos, que era como este. Son composiciones hechas con piedras muy pequeñitas. Cada una de estas piedras, de estos mosaicos, se llaman teselas. Eso que lo sepáis. Y hablaban en latín. De todas formas, vamos a ver aquí una explicación de cada uno de los edificios. Y lo vemos que seguro que cuando habéis ido de viaje habéis visto algún teatro romano o habéis visto algún acueducto, seguro. Venga, vamos a tomar información de cada una de estas fotos. Templo Nimes en Francia. Los templos romanos se alzaban sobre una plataforma y normalmente estaban rodeados de columnas. Mirad, se hacían en alto, esta plataforma, y estaban rodeados de columnas. Circo, Mérida, España. Tenían forma alargada y en ellos se celebraban las carreras de caballos. Era así alargado y aquí alrededor de este camino hacían las carreras de caballos. Anfiteatro, que está en Itálica, España. En los anfiteatros tenían lugar las luchas de gladiadores y fieras. Los espectadores se situaban en las gradas y en la parte central, llamada arena, era donde tenía lugar el espectáculo. Mirad, aquí era el espectáculo de los gladiadores con los leones, las fieras, y aquí estaba la gente. Seguimos. Teatro de Mérida, que está en España. Los teatros tenían forma semicircular y en ellos se representaban obras dramáticas. Mira, un semicírculo, que es la mitad de un círculo, y aquí ponían el teatro para representarlo. Y se hacían obras muy interesantes. Termas, que está en Roma. Las termas eran baños públicos en los que se podían tomar baños fríos y calientes y realizaban ejercicios. Mira, estas eran las termas donde se podían asear. Seguimos. Acueducto de Mérida, en España. Aquí el agua se llevaba a las ciudades romanas gracias a los acueductos. Se transportaba el agua de una ciudad a otra gracias a los acueductos. Hay uno muy importante que es el acueducto de Segovia, que está en España, que a lo mejor algunos ya lo habéis visto. Puente de Córdoba. Mirad, para pasar de un lado al otro de la ciudad, pues ellos hicieron los puentes para poder pasar de un sitio al otro. Este puente cruza el río Guadalquivir, que es bastante ancho, y mirad, de un sitio al otro, pues ellos hicieron los puentes. Seguimos. Y luego, la calzada. Las calzadas comunicaban las ciudades romanas, se construían de forma tan sólida que muchas han durado hasta nuestros días. Mirad que eran las pequeñas carreteras que hacían ellos. Mirad, con piedras así, pequeñitas, hacían, en vez de ser de piedra
el camino ellos lo hacían pues, de piedras más grandes para que fueran más consistentes. Mosaico con escena de pesca. Mirad, a través de este mosaico podemos también ver cómo ellos pescaban. Los mosaicos eran compuestos de pequeñas piezas de cerámica o piedra. Que he dicho que estas pequeñas piezas, estas pequeñas piececitas, cada una de estas piezas se llama tesela. Llamadas teselas, lo que os he dicho. Solían colocarse en el suelo de los edificios más importantes y viene a representar una escena de pesca. A ver, mira, pintura de dioses romanos. Pompeya, en Italia. Las pinturas adornaban las paredes de las domus y de otros edificios destacados. De los edificios más importantes, pues ellos hacían pinturas. ¿Vale? Hemos cogido información de los edificios más importantes que nos dejaron los romanos. Bien, pues ahora ya os toca a vosotros. Hacéis la lectura más detenidamente, de manera comprensiva, y yo os mando un formulario que tendréis que rellenar y enviar. Hacerlo todos, ¿vale? Venga, pues hasta la próxima sesión.